Hermano, quiero que te asomes un poquito a tu lado, hacia atrás o hacia adelante y veas las bancas vacías, todas las sillas que están vacías. Ha habido domingos en que cada una de esas sillas ha estado ocupada por algún hermano o por algún invitado que quiere conocer de Dios, y hoy están vacías. Ciertamente la lluvia pudo ser un factor para que no llegáramos algunos, quizá algún accidente, quizá algún falta de transporte, no sé. Podemos rogar al Señor por ellos, por los que no pudieron venir por esa causa. Habrá otros que quizá no pudieron venir porque están enfermos, independientemente de la lluvia. Otros quizás salieron de viaje, otros acaban de regresar y están totalmente exhaustos, que en estos días con los viajes que nos toca hacer y con las comunicaciones como las tenemos, pues sí es muy cansado viajar. Pero también quiero que pidamos que de ninguna manera las sillas que están vacías signifique que estamos nosotros no poniendo a nuestro Dios como algo prioritario en nuestra vida. No estoy diciendo que venir a la iglesia equivale a decir yo tengo a Dios como primer lugar, pero sí estoy diciendo que venir al templo, como decimos, llueve, truene o relampaguee, sí es un síntoma de que en mi corazón valoro a Cristo y a mis hermanos como algo prioritario, como algo importante. Entonces, la oración a la que yo quiero invitarlos a que hagas tú por los que están por las sillas vacías no es una oración de juicio, de condenación, de crítica. Es una oración en donde podemos pedirle al Señor: Señor, resplandece en el corazón de estos hermanos. Hazles ver tu gloria para que atesoren tu gloria como lo más importante de su vida. Cuando hay lluvia, cuando hay otras calamidades, como ayer el granizo que cayó, que parecía, mi esposa y yo pensamos que se nos iba a caer la casa porque sonó bastante fuerte y los granizos eran grandes. Pero tenemos un examen profesional, tenemos una cita importante, hacemos todo lo imposible por ir. Dejamos cosas con tal de ir. Yo quisiera que cada uno de nosotros, yo no estoy excluido, estoy incluido en la petición, que no haya lluvia, a menos que de plano sea imposible, eso lo sabremos, pero que no haya una situación por la cual digamos, yo mejor me quedo aquí en las sábanas, calientito, porque después podré ver la predicación por Zoom o por alguna herramienta virtual. Entonces, acordémonos, hermanos, animémonos unos a otros, no dejando de congregarse, dice la Escritura, animándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Gracias por cada uno de ustedes que vino hoy. Animemos a los demás hermanos. No en crítica, no en juicio, no en una mala actitud, sino que no se pierdan esta bendición de estar juntos los hermanos, porque aquí hay bendición y vida eterna, es lo que dice la palabra, cuando estamos reunidos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos consuela, nos guía, nos redarguye, nos instruye, nos capacita, nos hace ver lo que tú consideras importante. Te rogamos, Señor, concédenos estar con el oído puesto a lo que tú dices, abierto a lo que tú quieres de nosotros. Que nuestros ojos también no se separen de ti, Señor, que estén puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Yo te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros pongas entendimiento, sabiduría, ánimo, consuelo, paz, gozo al meditar en ti, Señor, al considerar quién eres, al considerar tu majestad, tu gloria, tu grandeza. Yo te ruego que tú seas quien sacuda nuestro corazón, nuestros pensamientos, quien alumbre nuestros ojos de la fe para verte, Señor, para verte con claridad, para ponerte por sobre todas las cosas de la tierra. Te lo ruego en el nombre de Cristo, pidiéndote también que esta palabra de esta predicación entre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y llegue hasta nuestras manos, nuestros pies, nuestra lengua, y nos ponga a hacer lo que tú quieres que hagamos para ti, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias, te damos la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Amén. Llamados para bendecir, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Es una fórmula interesantísima lo que nos ofrece ahora el pasaje de la primera carta de Pedro. Somos llamados para bendecir a otros sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y efectivamente los cristianos fuimos llamados a ser de una manera, a ser de una manera especial. Lo vimos hace 15 días, somos llamados a ser de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amigables, procurar tener una misma mente, una misma meta, de un mismo sentir, que estemos unidos especialmente en las cosas esenciales de la fe. La salvación, quién es Cristo, quién es Dios, qué es el pecado, cuál es la relación entre Dios, el pecado y el hombre. Ser de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amadores de los hermanos, que tengamos esa actitud de buscar el bienestar de otros. Por eso también es orar por los que no están hoy, mostrando amor por ellos, porque pueden estar con los problemas de la lluvia, quizás se descompuso el carro, quizás están enfermos, todo lo que sea. Y puede haber algunos desanimados, y podemos orar y pedir por ellos. Que sea Dios quien los anime, que sea Dios quien hable a su corazón con gracia, con misericordia, con consuelo, y puedan acompañarnos no importando el clima. Entonces, somos llamados a ser de esta forma. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto se manifiesta en ti esta forma de ser? Y me incluyo, ¿qué tanto se ha manifestado en nosotros? Y no me refiero del domingo pasado para acá, me refiero en nuestra vida como cristianos. ¿Qué tanto la forma de ser que Dios quiere que tengamos se ha manifestado? ¿Hemos sido compasivos? Y ahora sí vamos a poner un marco de referencia, ¿no? En la última semana, ¿qué tan compasivos hemos sido? ¿Qué tan misericordiosos? ¿Qué tan amigables hemos sido? Yo sé que están pasando por ahí en tu mente varias cosas que ocurrieron en la semana y quizá algunas dices, ay, aquí tuve oportunidad de ser compasivo y no fui. ¿Qué te parece recordar un poquito cómo te fue en esa discusión con tu esposa? O a ti, mujer, ¿cómo te fue con ese malentendido con tu marido? ¿Pudiste ser compasiva, misericordiosa, amigable? ¿O qué tal, cómo te fue en ese altercado de tránsito ahí en el periférico?
A lo mejor ahorita con la lluvia alguien se metió y por poco y derrapas, y qué tan compasivo, misericordioso y amigable somos en la vida real. Porque esto se trata de ser, es una forma de ser. ¿Has bendecido últimamente a alguien? La semana nos da cientos, si no miles de oportunidades de poder bendecir a otros. Roguemos, hermanos, roguemos a Dios que Él nos conceda ser de esta manera. Es una petición directa porque Él quiere de nosotros que seamos así. Roguémosle a Dios, concédeme, Señor, yo quiero ser como tú dices que yo puedo ser. Compasivo, misericordioso, amigable. Yo quiero ser así, Señor. Y tú dices que puedo ser así. Luego también somos llamados a hacer. Primero tengo que ser y luego puedo hacer lo que ese tipo de persona está llamado a hacer. Y el apóstol Pedro en el siguiente versículo nos dice lo que somos llamados a hacer. Y esto es, somos llamados a bendecir a otros. Bendecir con palabras y bendecir con acciones concretas. Por eso nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Podemos ver la diferencia. Primero, sé así y luego haz esto, o incluso no hagas esto otro. ¿De acuerdo? Entonces, el creyente, tú y yo que somos creyentes en Cristo Jesús, somos un conducto a través del cual la bendición de Dios fluye para otras gentes. Él nos quiere usar de esa manera, como un conducto a través del cual Él pueda derramar y seguir derramando su bendición para otros. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, esta bendición que hemos heredado no se puede quedar retenida en nosotros nada más. Tenemos que expresarla a otros. Tenemos que comunicarla a otros con palabras y con acciones. Y las palabras, tenemos el evangelio de la gracia. Esa bendición la tenemos y la podemos compartir a todo momento. Y tenemos acciones concretas. Si alguien te insulta, si alguien te hace mal, si alguien te maldice, una acción concreta para bendecir es: no respondas de la misma manera. No devuelvas mal por mal. No devuelvas maldición cuando alguien te maldice. En pocas palabras, si tenemos la herencia de la bendición de Dios, podemos sacar bendición de la fuente de esa herencia y compartirla con otros. Eso es lo que somos llamados a hacer, porque somos hijos de Dios en proceso por la santificación que Dios hace en nuestra vida. Estamos en proceso de llegar a ser compasivos, misericordiosos, amigables, amadores de los hermanos. Y en ese proceso podemos poner en práctica no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendecir. Sin embargo, en ocasiones el dar una respuesta como la que se nos pide aquí se nos complica mucho. Y en lugar de dar una respuesta, reaccionamos. Es diferente. No es lo mismo responder que reaccionar. Normalmente la reacción es visceral. Es como decimos en los dichos, no sé si todo el mundo, Manuel, no sé si tú sepas esto, pero los dichos quizás se parecen alrededor del mundo, pero uno que conocemos mucho aquí es que yo tengo la mecha muy corta. Pues
pues qué triste para ti, hermano, porque Dios va a tener que trabajar más en ti. Porque la mecha muy corta significa que tú me dices mi alma y yo te insulto. La mecha muy corta significa que yo me voy a vengar, voy a buscar venganza muy pronto. Y reaccionamos. Y entonces cuando reaccionamos de esa manera, en lugar de dar la respuesta que Dios nos pide que demos, lo que estamos haciendo es distorsionar totalmente la forma de ser que Dios dice que tenemos y que podemos llegar a tener. En lugar de ser compasivo, soy alguien que se desespera con las quejas de alguien. En lugar de ser misericordioso, soy alguien que cierra sus ojos y trata de evitar ese problema de esa persona. En lugar de ser amigable, soy alguien que anda buscando pleito a la primera provocación. Eso es una distorsión total de la forma de ser del cristiano. Y nosotros somos llamados a renunciar a esa forma. Somos llamados a adoptar nuestra nueva identidad en Cristo, reflejar el carácter de Cristo, hacer las obras de Cristo. En condiciones naturales de la vida del hombre, este mandamiento es imposible. En condiciones naturales es imposible mostrar compasión con alguien que nos hace mal, ¿no es cierto? Viene por ahí alguien y te ofende y te grita y te insulta. En condiciones naturales de la vida es imposible ser compasivo con esa persona. En condiciones naturales es imposible tratar con misericordia a alguien que nos maldice o que maldice a nuestros hijos, por ejemplo. Los puede estar criticando, pueden estar burlándose de nuestro hijo. Es imposible en las condiciones naturales de la vida que podamos mostrar misericordia para alguien que está haciendo eso. Y más aún, o yo no sé si más aún, pero desde que son chiquitos hasta que son grandes, yo siento lo mismo. Desde que están niños o grandes, si alguien los insulta, si alguien los maldice, para mí es algo muy grave. Y sin embargo somos llamados a tener compasión, a ser compasivos y a ser misericordiosos. En condiciones naturales de la vida, lo primero que viene a nuestra mente y lo que realmente quisiéramos hacer es, ahí va otro dicho, desenvainar la espada. ¿No es cierto? Y hasta nos dicen, oye, hoy llegaste con la espada desenvainada. ¿Por qué? Porque venimos con aquel ímpetu, con aquel coraje, desenvainamos la espada y queremos tomar venganza en condiciones naturales de la vida. Pero Dios a ti y a mí nos manda a hacer todo lo contrario. Nos manda a que regresemos la espada a su funda, a su vaina, e incluso nos llama a tirar la espada a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero ser compasivo, yo quiero ser misericordioso, yo quiero ser amigable, yo no quiero devolver mal por mal, yo no quiero maldecir cuando alguien me maldice, yo quiero bendecir con mis palabras y con mis acciones, y lo quiero hacer porque tú lo hiciste. Por causa del Señor podemos ser lo que Él dice que somos. No es una petición absurda de parte de Dios. Es una petición, es un mandamiento totalmente congruente con lo que somos en Cristo. Si seguimos en la condición natural de la vida, esto es, si no tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, esto es imposible. Se requiere una vida más allá de lo natural para poder cumplir este mandamiento. Se requiere un cambio radical en el corazón, en la mente, en las emociones, para poder obedecer este mandamiento. Un cambio así de radical es imposible si lo queremos hacer por nuestros propios medios. Imposible. Lo podremos lograr. A lo mejor decir, ayer no insulté a nadie,
¿Sabes qué? Tengo 3 horas que no me peleo con mi esposa, pero al siguiente momento ya estamos soltando chispas. Si lo quiero hacer de manera natural, esforzándome yo. Un cambio así de radical es imposible hacerlo por nuestros propios medios. Pero lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, es que Dios, el Creador, el que tiene vida en sí mismo, el soberano del universo, es quien ha realizado ese cambio radical en tu corazón y en mi corazón. Amén, ¿estás de acuerdo en eso? Es Dios, es un asunto de Dios hacer esa transformación radical en la vida de una persona. Él sabe que en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos de inteligencia y astucia, es imposible ser de esta manera y por lo tanto es imposible hacer estas cosas que Él nos pide. Por eso Él toma acción directa. Él toma acción directa. Esta transformación radical la conocemos como el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento del que nos habló Pedro. Si recuerdan, vamos a ver ahí en primera carta de Pedro, capítulo 1, 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, hermanos. Si tú estás en Cristo es porque has renacido. Dios te ha hecho renacer. Dios te ha hecho nacer de nuevo. También en el versículo 3 de ese capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Otra vez, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Resucitó Cristo? Amén, claro que sí. Si resucitó Cristo, entonces tú y yo hemos renacido para una esperanza viva. Porque lo que hacía falta para que tú y yo naciéramos de nuevo para una esperanza viva era que Cristo resucitara. Y Cristo resucitó, hermano. Él venció la muerte. Y por eso tú y yo podemos aspirar y tenemos una esperanza viva. Ahora, el nuevo nacimiento, ¿quién fue la primera persona que habló de este tema, de este concepto? El Señor Jesucristo. En una ocasión, un maestro de los judíos, un alto maestro de los judíos de nombre Nicodemo, llegó a él y le empezó a decir: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Así llegó diciéndole en la noche, y quizá Nicodemo esperaba que el Señor le dijera: oye, ¿quién te platicó? O sea, ¿cómo supiste de mí, verdad? Pero no, el Señor Jesucristo fue al grano, fue al punto neurálgico, a la necesidad suprema de toda persona. Y le respondió, después de ese halago que le hizo Nicodemo, le dijo el Señor: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue la respuesta del Señor. Hoy en día diríamos: oye, pues fue muy rudo, ¿no? Oye, fue intolerante o cualquier calificativo. Pero esa fue la respuesta, porque el Señor sabía cuál era la necesidad primordial, no solo de Nicodemo, sino de todos los hombres del planeta. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y todavía en esa plática Nicodemo le dice: bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Acaso puede entrar el hombre otra vez en el vientre de su madre y nacer otra vez ya viejo como es uno? Y el Señor le vuelve a responder así: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hace rato estuve hablando en la vida natural de todo hombre, eso es el nacimiento en la carne.
ahí estamos nada más. En ese nacimiento, por el impulso de ese primer nacimiento en la carne, esa forma natural que tienen todos los bebés de nacer, es imposible ser compasivo, misericordioso, amigable, amador de los hermanos. Es imposible no devolver mal por mal, no maldecir al que te maldice, porque estamos en la carne. Pero lo que vino a decir el Señor Jesucristo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ser y para que puedas hacer. Si tú no has nacido de nuevo todavía, yo no puedo ver tu corazón. Aún si te sacara un electrocardiograma, a mí no me diría nada, ni el electrocardiograma, ni la condición de tu corazón a nivel espiritual. Pero Dios sí. Dios no necesita llevarte a una cámara de rayos X para ver qué hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe cómo está tu corazón. Él sabe si en tu corazón está morando el Espíritu de Cristo o no. Él sabe si tú has nacido de nuevo o no. Y la única otra persona que sabe eso eres tú. ¿Están de acuerdo? No es el pastor Manuel ni yo, no, nosotros no sabemos. El único otro ser que sabe perfectamente a conciencia si ha nacido de nuevo o no, eres tú. Y si tú estás aquí hoy, y no me lo tienes que decir a mí, si tú estás aquí hoy y sabes, perfectamente sabes que no has nacido de nuevo, yo te pido, te animo a que le ruegues a Dios en este momento, a que le ruegues a Dios que te conceda el arrepentirte de tus pecados, que te conceda el tener fe y poner toda tu fe, toda tu confianza en Cristo Jesús, su Hijo amado, y que te conceda nacer de nuevo por su grande misericordia. Esa es la única posibilidad que tú tienes, de acuerdo a lo que leímos que dijo el Señor Jesucristo, para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Eso leímos, ¿no? Entonces yo te animo a ti, quien quiera que seas, que estás hoy aquí y que tú sabes perfectamente que no has nacido de nuevo, ruégale al Señor en tu corazón, ahí donde estás. Ruégale que te conceda arrepentirte de tus pecados. Ruégale que te conceda poner toda tu fe en Cristo Jesús, quien fue quien murió en la cruz. Nadie más hizo eso por ti. No hay nadie más en toda la historia de la humanidad que te pueda perdonar pecados, solamente Cristo Jesús. Ruégale a Dios que te dé fe en el Hijo de Dios para salvación de tu alma. Ahora, la buena noticia es que para los que estamos en Cristo, para los que hemos nacido de nuevo, sí podemos obedecer este mandamiento. Amén. Los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, sí podemos obedecer el mandamiento de no devolver mal por mal. ¿Es sencillo? Quizá no, pero sí es posible. Sí es posible, porque hemos nacido de nuevo. Y Dios ha puesto su Espíritu morando en nosotros. Y Él comenzó la obra haciendo ese nuevo nacimiento. Y dice la Escritura que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tenemos que creer eso, hermanos. El Espíritu de Dios en los que hemos nacido de nuevo está morando en nosotros y está trabajando paulatinamente, día tras día, mostrándonos en su palabra lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Sí podemos entonces obedecer. Somos nueva creación. Y miren, aunque ustedes me ven aquí, yo los veo a ustedes. Somos nueva creación. Y a lo mejor alguien dirá, oye, pues muy nuevo no te ves. Y efectivamente, yo pensé que me veía mejor, pero cuando me veo en el espejo ya no me veo tan bien como creía que me debería de ver.
Pero lo que sabemos es que esto exterior se va desgastando, dice la Escritura. Se va desgastando, pero lo interior se va renovando día con día y se va transformando en la imagen del Hijo de Dios. Ese es nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra certidumbre, porque Dios nos ha hecho una nueva criatura. Dios ha puesto nueva vida en nosotros, vida abundante, hermanos, vida eterna, vida sustentada por el poder de Cristo Jesús. Él es el que sustenta todas las cosas y nuestra vida está siendo sustentada por el Señor Jesucristo. ¿Esto no es maravilloso para ti? Podemos ser lo que Dios dice que debemos ser y podemos hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿De acuerdo? Aquí podríamos terminar la predicación de hoy, pero quiero aprovechar para nada más conectar unas ideas que el apóstol Pedro tenía en mente cuando citó, después del versículo 9, él está citando el Salmo 34. Vamos a verlo, ya para ir cerrando. Y no sé, pero creo que es algo ya cierto y no lo anunciamos, Manuel, lo del mes de misiones, o sí lo anunciamos y yo no escuché. Pero sí se va a hacer, ¿verdad? Ok. Hermanos, el mes de junio vamos a tener lo que yo por lo menos en lo personal quisiera que se repitiera cada año, el mes misionero en nuestra iglesia. Vamos a estar hablando de misiones, vamos a estar escuchando predicaciones sobre la obra misionera, que no es una obra de los hombres, La obra misionera es la obra de Dios. De su corazón sale esto, el ir a hablarle a todas las naciones. Entonces, ya que vamos a tener el mes de junio con el mes misionero, pues vamos a poner en pausa estas predicaciones de Pedro, por ese mes por lo menos. Y después de eso, a menos que surgiera una necesidad más apremiante, retomaríamos la carta. Pero miren, para ir cerrando, vamos a leer otra vez el texto desde el versículo 8 al versículo 12. Finalmente, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, y ahí arranca una explicación de por qué está diciendo eso que acaba de decir. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, entre paréntesis, esos días buenos es parte de la bendición. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esa también es parte de la bendición. Los ojos del Señor están sobre ti, sus oídos están atentos a tus y mis oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, al final del versículo, y ahí lo tenemos subrayado, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es como si Pedro dijera, sean de esta manera y hagan esto, porque ustedes saben perfectamente que fueron llamados para que heredaran bendición. Eso es lo que está diciendo Pedro. La pregunta o el par de preguntas que yo tengo es, ¿cómo sabían ellos eso? Y la otra pregunta más difícil de contestar, bueno, no más difícil, pero más interesante, ¿cómo podríamos plantear esto? ¿Se recibe la bendición por ser así y hacer esas cosas? ¿O por ser así debemos bendecir? ¿Sí me explico? Una cosa es, como tengo la herencia de la bendición, por lo tanto, bendigo. La otra forma es, bendigo para alcanzar esa bendición.
No se me pierdan, no se preocupen, ahí trataremos de dar la respuesta. En los versículos del 10 al 12, el apóstol cita, como les dije, el Salmo 34, del 12 al 16. Y esta cita la está usando Pedro para sustentar su argumentación de los versículos, especialmente el versículo 9. Por eso les dice, no hagan esto porque saben esto. Miren el pasaje en Pedro del 10 al 12. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Se corresponde, en mi opinión, perfectamente lo que dice el versículo 9 con lo que dicen los versículos del 10 al 12, que es una cita del Salmo 34. Ese Salmo 34 se escribió por lo menos 1000 años antes de Pedro. Lo escribió el rey David. Miren, por ejemplo, esta correspondencia del versículo 9 de Pedro, que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esto se corresponde perfectamente con refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, que está en el versículo 10, pero insisto, está tomado del Salmo 34. Si usted lee en su casa el Salmo 34 encontrará eso y se corresponden perfectamente. Por eso dice Pedro, hagan esto porque saben que fuimos llamados a bendición. La siguiente parte del versículo 9, por ejemplo, nos dice, sino por el contrario bendiciendo. Y esa parte se conecta, se relaciona, se corresponde con el versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Y qué es eso sino bendecir a otros, verdad? Hermanos, la bendición, y aquí trato de integrar la respuesta también, la bendición que hemos heredado se hereda por fe, no por obras. Y por fe también compartimos esa bendición a otros, no para que nos paguen. ¿Sí me explico? La bendición, la herencia de la bendición que tenemos de parte de Dios se recibe por fe. Es por la gracia de Dios nos quiso Él heredar. Nosotros nada más somos un canal de Dios, les decía al principio, un canal de Dios a través del cual su bendición tiene que fluir, no se puede estancar. No somos una presa, hermanos, somos un río para que fluya esa bendición. Entonces, heredar bendición no es un pago que Dios nos deba, es por gracia. Por gracia la recibimos y por gracia damos esa bendición. Y la reflexión final para ustedes. Tienen mucha tarea, hermanos, de aquí a que pase todo el mes de junio, porque vamos a regresar con esto si Dios quiere. Pongamos el nombre de Cristo en alto, hermanos, bendiciendo a otros en lugar de maldecir o en lugar de devolver mal por mal. Dios nos ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto podemos ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Reflejemos el carácter de Cristo. Ya vimos hace unas semanas en el capítulo 2, versículo 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Se fijan? Cristo fue el primero. Él no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Es lo que se espera de ti y de mí. Cuando padecía no amenazaba. Es lo que se espera de nosotros, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esta última parte del encomendaba la causa, ¿qué significa?
significa que aún en los momentos más oscuros del padecimiento del Señor, estaba orando a favor de aquellos soldados que lo estaban martirizando. Estaba orando a favor de Pilato y de toda esa camarilla que lo llevó a la cruz, de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Estaba encomendando la causa en las manos del Señor. Y a ti y a mí, hermanos, va a haber momentos, va a haber oportunidades en que haya gente que quiera maldecirnos. Habrá momentos en que tú y yo, si Dios así lo quiere, vamos a padecer injustamente. Será momento de decir: Señor, quiero encomendar la causa a ti, porque tú juzgas justamente. Y te pido por fulanito, y te pido por esta persona, y te pido por mi jefe, y te pido por todo aquel que esté tratando de hacernos mal. Para finalizar, somos llamados a bendecir a otros, porque fuimos llamados para heredar bendición. Y algo que no podemos olvidar: la herencia es por fe en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Prospera tu palabra en nuestra vida, Señor, conforme a tus planes en Cristo Jesús. Amén.